Vamos, Pepe, a recibirlo al doctor Saduz, que fue embajador argentino en Venezuela durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo es esto de Venezuela? ¿Nos ayuda a entenderlo? Difícil. Bueno, yo creo que esto es consecuencia de los largos años del chavismo en el poder, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que Chávez llega al poder en 1999 como fruto de un fracaso de los partidos políticos. Es decir, hay una destrucción de los partidos políticos y ahí surge esta nueva figura a la cual apoyaban muchos sectores de poder importantes, sectores de prensa, sectores empresariales, etc. Lo interesante de todo esto es que el primer ideólogo de Chávez fue un argentino que se llamaba Norberto Ceresole, que era también el ideólogo del coronel Seineldín en la Argentina. De hecho, cuando Chávez viene a la Argentina por primera vez, antes de ser presidente, su contacto en la Argentina era Seineldín. Ahora, usted fíjese qué viraje ideológico. Claro. Cuando Chávez lo eligen presidente, a Ceresole le dan $30.000, lo mandan de nuevo acá y al poco tiempo Ceresole muere. Y ahí comienza el viraje ideológico de Chávez, que siempre buscó un enemigo para potenciarse. Es decir, los enemigos eran la oligarquía colombiana, eran los Estados Unidos, eran los escuálidos, como llama él a la oposición. Siempre ha tenido un enemigo en contra para fortalecer su posición. Yo recuerdo, siendo yo embajador en Venezuela, una vez lo visité al entonces alcalde mayor de Caracas, el primer alcalde mayor, el antecesor de Ledesma, y me mostró los balazos que había en su despacho por tiros que le habían tirado desde la calle a su despacho. Despacho era alcalde mayor de Caracas. Ya él era opositor al gobierno de Chávez. Él había entrado con el gobierno de Chávez como miembro del movimiento Quinta República y después se había abierto de Chávez. Y para este tipo de gobiernos no hay nada peor que lo que ellos llaman los traidores, ¿no? Los que se abren. Entonces, bueno, Peña tuvo muchas dificultades. Es decir, este hostigamiento a la oposición ha sido permanente. Y yo creo que ahora, con la debilidad que tiene el gobierno de Maduro, debilidad porque Maduro no es Chávez, evidentemente, y además debilidad por la situación económica, por el desastre que han generado económicamente. Usted calcule, cuando Chávez llegó al poder, el barril de petróleo estaba a $9 y llegó a superar los 100. Sí, claro. Los últimos años, los mejores años, el gobierno venezolano recibía o PDVSA recibía $70.000 millones al año, que para un país de 24 millones de habitantes es una suma enorme. ¿En qué se gastó eso? Subsidios, apoyos, corrupción. Y bueno, y hoy en día tenemos un 40% de la población bajo línea de pobreza, ¿no? Correcto. Quiere decir que esta tendencia de Maduro usted la ve como acrecentándose en lo que reste de su mandato, ¿no? Extenso, Yo creo que sí. Lo que pasa es que no nos olvidemos que Maduro tiene mandato hasta el 2019. Claro. Es decir, son todavía muchos años. Yo el año pasado en un programa dije que yo no le veía mucha duración a Maduro. Pero el hecho es que Venezuela ha estado históricamente gobernada por los militares. Bolívar decía que Caracas era un cuartel, Bogotá una universidad y Quito un convento. Y Caracas ha sido un cuartel desde Bolívar en adelante, con Bolívar, Páez y todo. Es decir, salvo los 40 años de democracia, del 58 al 2008, los 40 años, perdón, fuera de eso, Venezuela ha estado gobernada por caudillos militares. El último fue Pérez Jiménez, y no nos olvidemos que Chávez era teniente coronel. Es importante lo que usted dice, porque junta esto de que a pesar de que es votado popularmente y demás, hay una base de componente autoritario muy fuerte que además con todas las reformas de la Constitución ayudó, y con las debilidades de la oposición, que obviamente también tiene su cuota acá, parte de corresponsabilidad, no en esto, sí en generar una alternativa, ¿no? Yo creo que el chavismo es muy parecido en muchas cosas al peronismo de la primera época, ¿no? El peronismo del 46 al 55. Recordemos la cantidad de gobernadores militares que hubo en la Argentina en la época de Perón. Y bueno, y hoy en día, y bajo el gobierno de Chávez, gran parte de los ministros, alcaldes, gobernadores eran militares, en actividad o en retiro. Y los militares en Venezuela siempre han jugado un papel muy importante. Y yo creo que esa hoy en día es la gran apoyatura que tiene Maduro, aparte de un 30% de la población que por motivos, yo diría, casi emocionales, le es leal.
Mire, yo le cuento una anécdota. Yo recuerdo cuando llego a Venezuela, yo llegué a Venezuela en octubre del 2002, poco después del fracasado golpe contra Chávez, y justo antes del paro petrolero de 3 meses. Sí. Y entonces todos en la embajada me decían que Chávez caía como consecuencia del paro petrolero. Yo soy bastante desconfiado. Por naturaleza, un día me puse bermudas, zapatillas y me fui a caminar por el centro de Caracas. Y uno se da cuenta de que Chávez era el venezolano típico, era el venezolano de la calle. Chávez encarnaba un poco a ese venezolano que uno no ve en otros niveles, ¿no? Es decir, la clase dirigente es muy distinta, tradicional, la clase dirigente muy distinta a lo que Chávez encarnaba. Chávez es un poco era un poco la quintesencia del pueblo venezolano, de ese pueblo postergado. Y eso generó en la gente una relación de empatía, lealtad, de lealtad. Yo me acuerdo, una vez me contaba el vicepresidente Rangel, y me va a perdonar el exabrupto, me contaba Rangel a una reunión que tuvimos con varios embajadores, dice, mire, me vino un señor muy humilde, muy mal vestido en un acto, y me dice, mire, vicepresidente, este es un gobierno de M, pero es mi gobierno de M. Eso hay que tenerlo en cuenta. Chávez ha podido amalgamar, sin duda alguna, sus orígenes, su empatía con la calle, con una enorme habilidad para manejar el tema militar, en donde ha promovido capas militares que eran mucho más afines a las clases de donde venía él. Y de hecho ha dejado algún resentimiento en otros sectores, pero ha sido muy hábil para amalgamar sectores ideológicamente afines, sectores populares, sectores radicalizados, algunas milicias populares de la calle, también con sectores militares. Pero Maduro, usted lo dijo bien, embajador, no es Chávez. No es Chávez. Y quiero detenerme en 2 cosas. La primera, Maduro lleva denunciado desde que asumió el poder 12 intentos de golpe de Estado. Primer punto. Y ahora está hablando de todo un eje para hacerlo, en donde mencionó Madrid, Bogotá, Miami. La pregunta es, ante el deterioro que usted también ha mencionado de las condiciones políticas, económicas y sociales, ¿se está preparando el camino, porque además hay disidencias internas dentro del chavismo, para un autogolpe? Es difícil decirlo. Yo creo que ahí el hombre fuerte del gobierno es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello fue ministro de Infraestructura, era un poco el cajero, y hoy en día es el presidente de la Asamblea Nacional. Y tiene muy buenos contactos con los militares porque él es militar. Él era compañero de Chávez. Claro. Entonces, yo no sé si un autogolpe es posible. Pero también debo decir que no le veo a la oposición posibilidades de oponerse o resistir a un autogolpe. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas fueron purgadas por Chávez. Chávez aprovechó todo intento de golpe contra él para ir purgando a los sectores no afines. De cualquier manera, una gran parte de los oficiales militares venezolanos provienen de sectores populares, de sectores bajos. Claro. En general, la Fuerza Armada, como muchos países latinoamericanos, ha sido un medio de ascenso social. Entonces, y además el chavismo hábilmente ha involucrado a los militares en hechos de corrupción. Por ejemplo, toda esta participación de los militares en empresas del Estado, en cargos públicos, etcétera, evidentemente se han visto involucrados en hechos de corrupción. Nadie les dice nada, pero hay una carpeta esperándolos. Cuando pasa lo del general Baduel, que fue comandante del ejército, un hombre con un gran carisma que podía llegar a amenazar el poder de Chávez, en el momento que Baduel se convierte en un peligro, le sacan el mando de tropa y lo nombran ministro de Defensa. Está de ministro de Defensa 2 años y después lo mandan de embajador a Hungría. Cuando Baduel se resiste a ir de embajador a Hungría, sale un dossier, está hoy preso por 14 años, creo, por corrupción. Y así pasa con gran parte de la clase militar. Es decir, un teniente, un capitán, etcétera, tiene un cargo público, mete la mano en la lata, como se dice vulgarmente, nadie le dice nada, pero en algún momento, si saca los pies del plato, esto aparece. Por eso les digo, yo creo que es difícil combatir esto, en el sentido de que es un esquema muy bien armado y donde no hay frente a este esquema armado algo que pueda ser alternativa mejor. Porque mejor. La oposición comparte mucho estos temas de corrupción también. Realmente, es uno de los países, según Transparencia Internacional, los países más corruptos del mundo, ¿no? Así bueno, pero Enrique Capriles estuvo, no digo a décimas, pero a muy poquito de
empatarle la elección, incluso a habérsela podido ganar. Sí. Ese es un dato. Sí, pero no se olvide una cosa. En Venezuela, a diferencia de Argentina, el gran empleador es el Estado. Claro. Es decir, quien controla PDVSA, por eso la gran lucha de Chávez por controlar PDVSA cuando fue el paro petrolero. Claro. Porque quien controla PDVSA controla el 90% de la economía venezolana. En Venezuela no hay un sector privado importante en lo económico. Entonces, y quien no es proveedor de PDVSA o depende de PDVSA, de alguna forma está vinculado al sector petrolero. Entonces, no hay un empresariado autónomo. Acá teníamos el sector del campo, por ejemplo. Es decir, en Venezuela eso no existe. Entonces yo creo que la concentración de poder que tiene el presidente venezolano es muy grande y no va a ser fácil, digamos, generar una alternativa, vencerlo. Claro. Embajador Saduz, gracias por habernos ilustrado. No, les he dicho lo poco que sé. Por supuesto, que nos ayuda a entender, lo que está pasando ahora, nos ayuda a entender por qué 20 años de poder del chavismo con posibilidades de continuar en medio aún de esta crisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pepe.